Buenas noches para todos. Qué bueno podernos reunir una vez más para orar, alabar y aprender de la palabra de Dios como lo hacemos cada mes como ministerio. Por ahora, a través de estos medios virtuales que Dios nos está permitiendo, pero orándole y clamándole a nuestro buen Dios que si es su voluntad, lo podamos hacer de una forma presencial para darnos ese abrazo tan anhelado. Que no sé a ustedes, pero a mí me hace mucha falta. Bueno, ¿y qué mejor manera de iniciar la noche que orándole a nuestro buen Dios, clamándole por esas necesidades que tenemos, para lo cual John Jairo Rojas y Francisco Correa nos van a estar guiando? Dispongamos nuestro corazón. Ahora vamos a orar. Iniciaré yo y terminará Francisco Correa. Inclinemos nuestros rostros. Señor Padre Santo, Padre Hermoso, gracias por la noche que nos regalas el día de hoy. Gracias por permitirnos congregarnos como un solo cuerpo, Señor, y poderte cantar y alabar con alegría, Señor. Gracias también por el cuidado y el sustento que tú le has dado a los miembros de nuestro ministerio, Señor, en cuanto a esta pandemia, que no nos ha faltado nada, Señor, y tú siempre has tenido tu mano poderosa sobre nosotros. Gracias también por los grupos de oración, Señor, por ese compañerismo cristiano que hemos podido desarrollar, porque hemos podido orar unos por otros y porque al mismo tiempo hemos sido cuidados. Gracias, Señor, por los discípulos de nuestro ministerio que cursan en este momento los estudios bíblicos, Señor. Hoy te queremos dar las gracias por la disposición que ellos han tenido y Dios, ayúdales a que ellos sigan gozosos y aprendiendo de tu palabra para su edificación. También te quiero hacer unas peticiones muy específicas, Señor, de acuerdo a tu palabra que dice en Mateo 7:7 que pedid y se os dará, Señor, sabiendo que tú nos contestarás de acuerdo a tu voluntad. La primera petición, Señor, es por la recuperación de los miembros y familiares los cuales han sido contagiados por el COVID-19, Señor, que ellos se puedan recuperar totalmente, Señor, y que tú uses este tiempo, Señor, esta situación para edificación de algunos y salvación de otros, Señor. Y por último te quiero pedir por que las personas de nuestro ministerio que tienen en su corazón inscribirse a la inducción, Señor, que tú les estés ayudando, animando, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, y que ellos puedan conocerte, Señor, cada día más cerca y puedan aprender de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por escucharme y te oro en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre misericordioso, Padre justo, Padre bueno, Padre amoroso, en esta noche nos presentamos delante tuyo, Señor, y te queremos pedir, Señor, que podamos reunirnos allí en el local, Señor, los días domingos, los servicios que realizamos los días domingos, Señor, como lo estábamos haciendo antes de la pandemia, Señor. También, Señor, te pedimos que como ministerio de firmes podamos hacerlo, Señor, en ese mismo lugar, Dios, de manera presencial, Señor. Te rogamos, Señor, por la conferencia misionera, Dios, que tú uses tu palabra para que nosotros como ministerio estemos amando más su causa, Señor. Padre Celestial, te pedimos que esta conferencia misionera, Señor, se pueda realizar también allí en el local, Dios, como lo veníamos haciendo los años anteriores, Señor. Que tú aparejes el tiempo, los permisos, las circunstancias, Dios, y que podamos asistir a toda la conferencia misionera, Señor. También, Padre Celestial, te pedimos por la conferencia familiar, Señor, allí en Caracas, que tú uses tu palabra para la edificación de la iglesia y que traiga salvación, Señor, a las personas que van a asistir allí, Señor, y que no te conocen, que no han rendido sus vidas al Señor Jesucristo. Finalmente, Señor, te suplicamos porque tú lleves de nuevo, Señor, a esta familia misionera de Franklin, Milena y las niñas, Señor, allí a Venezuela, Señor, para que ellos puedan cumplir con el propósito, Señor, por el cual tú le has llamado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestras oraciones, Dios. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra reunión. Bueno, ahora cantemos a Dios, al Señor de nuestras vidas, que nos salvó y con quien ahora disfrutamos de una relación viva y verdadera. Sublime gracia, que dulce suena, salvado fui yo pecador, perdido fui mas salvo soy, fui ciego mas veo hoy, Él es alguien real. Si tú buscas amor, a quien Dios envió, Él es alguien real. Enseñar al mundo a cantar una canción de mi Jesús, la historia de la cruz. Él es alguien real. Si tú buscas amor, a quien Dios envió, Él es alguien real. Bueno, y ahora digámosle al Señor, por medio de esta canción, que nuestro deseo más grande es que no solo sea nuestro Salvador, sino el Rey y Señor de nuestra vida. Cantemos grande y poderoso. Mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, que en mi vida tú eres Rey. Te amaré y cada día Salvador, Cristo Señor. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador.
Cristo Señor. Te daré mi amor y todo lo que soy. Haz tu obra en mí, mi vida te la doy. Te daré mi amor y todo lo que soy. Haz tu obra en mí. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Y con esta última canción, pidámosle a Dios que nuestro caminar con Él sea tan cercano para que podamos cumplir esa gran misión que Él nos ha dado como iglesia. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Cantemos Vivir por ti. Y luego de la canción tendremos el mensaje central de esta noche. Tendremos a Rafael Serrano que continúa enseñándonos de Primera de Timoteo. Señor mi Dios, diste tu vida para darme un corazón. Con tu amor, con que me amaste aún siendo pecador. Y ahora vas conmigo en esta misión. Tú guías mi camino para alcanzar Colombia para ti. Por eso caminar conmigo es mi anhelo y contar al mundo lo que has hecho en mí. Tu hijo murió siendo obediente, obediente hasta la cruz, para alumbrar mis ojos ciegos y llenarlos con tu luz. Y aún en el desierto y en la oscuridad, tú vas conmigo al frente para alcanzar Colombia para ti. Por eso caminar contigo es mi anhelo y contar al mundo lo que has hecho en mí. En mí quiero entregarte mis deseos, morir a mis sueños y vivir por ti. Por ti. Caminar contigo es mi anhelo y contar al mundo lo que has hecho en mí. En mí quiero entregarte mis deseos, morir a mis sueños y vivir por ti. Por ti. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. He estado pasando por los grupos de oración y en general los he visto a todos muy bien. Hoy les traigo buenas noticias y bueno, los enfermos que hemos tenido, particularmente entre los pastores, los Rojas en Cúcuta, los Moncada en Cali, Hernán, Ingrid, los niños y Edgar y su familia se están recuperando. De hecho, Edgar pudo estar en el retiro de pastores. Quiero también recordarles la Semana Misionera del 7 al 11 de octubre, una fecha supremamente importante. Como saben, va a ser virtual, vieron el anuncio del domingo.
pero lo más importante es que nos estemos agendando, que nos estemos programando. Va a ser entre 5 y 8 y media de la noche, y los misioneros y pastores de Colombia van a dejar grabado un informe que se puede ver en la página de la iglesia. Y durante el transcurso de estos días, de estas semanas, vamos a estar dando más información. Y bueno, tal vez la noticia más bonita que hemos tenido: la semana pasada nació Elizabeth Castillo. Ahí les pongo una foto, de la primera foto que se le tomó a la niña, una niña muy esperada, muy amada. Bueno, Marce sufrió y finalmente Dios contestó las oraciones, y ha sido algo muy lindo tenerla, una alegría inmensa, una sobrina de todo el ministerio, y lo mejor es que no se parece en nada a Mauricio, o sea que le va a ir súper bien en la vida, Mauro. Bien, hoy continuamos con nuestro estudio de Timoteo, y como introducción quiero que vayamos al libro de Jueces, y quiero leerles un pasaje, y en la medida en que vamos leyendo van a ir entendiendo qué quiero decirles. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. Y dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hoy vamos a estudiar el segundo paso de esta ruta de la rectitud del hombre de Dios. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, recuerden, el contexto de lo que estamos estudiando es la apostasía. Este pasaje que estamos estudiando, la ruta de la rectitud o la ruta del hombre de Dios, se opone a la ruta del apóstata, la ruta de la desviación que estudiamos hace unos meses. Y por supuesto está relacionado, porque el versículo empieza: mas tú, oh hombre de Dios, o sea, Timoteo, no seas como ellos. ¿Y qué pasó aquí? Los judíos salieron de Egipto, vieron las grandes obras de Dios, sus grandes maravillas, y la generación que siguió a Josué y a estos hombres se mantuvo en los caminos de Dios. La palabra de Dios se transmitió. Pero después llegó otra generación y se desviaron y se degeneraron. Literalmente, si tú lees el libro de los Jueces, es el libro del caos, del desorden, de la ausencia de Dios. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ese es el riesgo que corremos como iglesia. Corremos el riesgo de desaparecer como iglesia si nos descuidamos. Y tú me puedes decir que yo soy una persona muy exagerada, pero no, te lo voy a demostrar. Uno, Éfeso no existe como iglesia, ni siquiera como ciudad. Y muchas buenas iglesias en el transcurso de la historia han desaparecido. Hoy ni hablar, ¿verdad? Muchos pastores yéndose con la plata, con la secretaria, y las ovejas dispersadas, como dice la profecía: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Este dibujo que les estoy mostrando se los mostré cuando estudiamos capítulo 3, versículo 14 y 15. La iglesia está conformada por individuos, por creyentes, y depende de que el carácter de cada persona en la iglesia esté conformado al carácter de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así vamos a permanecer como iglesia, y oremos para que así sea. Hoy vamos a continuar con la ruta y vamos a hacer a 1 Timoteo 6, 11. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Y ahí vamos a continuar. Y veíamos en el 11a este cambio. Hay un cambio de protagonista, porque dice: mas tú, oh hombre de Dios. Y esa segunda frase nos habla de la identidad de este protagonista. Huye de estas cosas. Y repasábamos que este es el primer paso
en esta ruta de la rectitud. Y veíamos que debemos huir del orgullo, de la ignorancia, está envanecido, nada sabe, y del delirio, que incluye el materialismo, es decir, interpretar la Biblia a mi manera e entenderla mal. Pero dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, lo vamos a estar mirando en el día de hoy. Este y es importante, porque habla de que mientras estoy dejando estas cosas de las que estamos hablando, yo estoy siguiendo otras. Es algo que hacemos de manera simultánea. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no tengo que... Mucha gente dice, no, yo no he recibido a Cristo todavía porque no estoy listo, no me he purificado, no me he limpiado del pecado. O algunas personas dicen, no estoy listo para bautizarme porque todavía cometo muchos pecados. Y no es así como funciona la vida cristiana. En la vida cristiana vamos dejando unas cosas y al mismo tiempo vamos agarrando otras, vamos siguiendo otras, como vamos a estudiar en el día de hoy. Y precisamente en el día de hoy vamos a ver que seguir es estar en movimiento. ¿Sí? Seguir es estar en movimiento, no quedarnos quietos. Segundo, seguir es estar en movimiento hacia Dios, porque estas tres características de las que habla este pasaje, las tres primeras, tienen que ver con mi relación con Dios, con mis actitudes hacia Dios. Son atributos de mi carácter que están dirigidos hacia Dios o que se relacionan con Él. Y los tres últimos, el amor, la paciencia y la mansedumbre, son tres atributos de mi carácter que se relacionan con los hombres, predominantemente. Entonces, vamos a leer el pasaje, el versículo completo, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Señor, muchas gracias por este día. Gracias porque nos has prolongado la vida, Señor. Gracias por los enfermos y gracias por los recuperados, Señor. Te damos las gracias por ello. Te doy las gracias por el nacimiento de Elizabeth Castillo, Señor. Tú le trajiste a este mundo con amor, con tu cuidado para darle esta alegría a Mauricio, a Marcela y a todos nosotros, Señor, como ministerio, a los que los amamos, a ellos, Señor. Y Padre, gracias porque tú nos has mantenido dentro de una buena iglesia, Señor, una iglesia que entiende tu palabra, que la enseña y que la practica, Señor, pero guárdanos, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos proteja, Señor, porque estos son tiempos de desviación, tiempos de apostasía y no estamos exentos del riesgo, Señor. Te entregamos nuestras vidas y te ruego, Dios, que aprendiendo tu palabra y manteniéndonos en ella, podamos seguir adelante, Señor, y cumplir el propósito y que prevalezcamos, que permanezcamos como iglesia. Señor, si hay alguien viendo este video que no te conoce, yo te clamo que tú lo salves, que tú le hables al corazón, le convenzas de la necesidad de ti, del pecado de su corazón, Señor, y de la condenación eterna, por loco que le parezca escuchar esto. Te doy las gracias y te entrego mi vida, Señor. Ayúdame, úsame, Señor, porque soy débil. En Cristo, amén. Muy bien. Hoy, como les comenté, veremos a 3 puntos y el primero es seguir, es estar en movimiento. Bueno, seguir es continuar con algo que ya se ha iniciado, según el diccionario. Les quiero leer Gálatas capítulo 1, versículo 13, que da una definición, o hay una palabra allí que es la misma que se usa en griego para la nuestra, en 1 Timoteo 6:11. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, ahí está la palabra, sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces seguir transmite la idea de no estar quieto, de seguir, de avanzar. Entonces Filipenses capítulo 3, lo tienen allí, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, continúo, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús.
Y los pachangueros aquí probablemente estén pensando en la canción. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Sí, o sea, seguir es no parar. Bueno, o sea, prendan toda su inteligencia para entender esto, pero como saben, la Biblia es obvia muchas veces, pero es simple y nos quiere decir algo. Pero también transmite la idea de seguir tras algo, un objetivo específico. Estamos persiguiendo algo. Y ahí mismo en Filipenses capítulo 3 versículo 14 nos da la definición. Prosigo a la meta. Otra vez menciona la palabra. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un objetivo. Pero no es seguir un objetivo como la mula persigue a la zanahoria. Ya saben el cuento, ahí tienen el dibujo, el palo está amarrado a la mula y la mula nunca lo va a alcanzar. No. Porque también esta palabra transmite la idea de practicar. Entonces, no es que nunca vayamos a alcanzar la zanahoria. Estos objetivos sí están delante de nosotros, pero nosotros vamos con ellos. Entonces, a veces estás caminando con alguien y tú le dices, ve adelante, yo te sigo. ¿Qué significa eso? Que no es que esté lejos ni que nunca lo vayas a alcanzar, sino que tú lo vas acompañando. Así se refiere esta palabra a su significado, porque mira lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es la misma palabra que seguir. Entonces yo estoy en los objetivos, estoy practicándolos, estoy viviéndolos. ¿Y qué practico? Bueno, ya lo vimos. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, la vida cristiana es intrínsecamente continua. ¿Qué quiere decir? Nunca paramos. Siempre estamos avanzando, siempre estamos creciendo. Cuando nos estancamos, pagamos un precio alto. Y puedes hablar con personas que se han alejado del Señor y de la iglesia y han vuelto después, bueno, te lo digo con pena, con ellos, avergonzados. Y por lo menos vas a perder ese lapso de tiempo en que te alejaste de Dios, en que detuviste tu crecimiento. Pero normalmente el precio es mucho más alto. Tenemos que desaprender, bueno, lo que sea, pecados, restauración, pagar deudas, muchas cosas que perdemos cuando nos alejamos de Dios. Entonces, la pregunta es si tú estás detenido. ¿Estás detenido? ¿Has parado en este objetivo, en este empeño de crecer permanentemente, de madurar? Pilas. Mira que no te estoy diciendo si estás tomando los discipulados. Muchas personas creen que crecer espiritualmente es tomar cursos, pero no. La idea es que ellos afecten tu vida, Dios con su palabra a través del discipulado, para que tú crezcas y jamás te detengas. Muy bien. Y pensando en huir para seguir, ¿has dejado una puerta entreabierta en tu pasado o realmente has dejado el mundo y el pecado? Sigamos, porque seguir es estar en movimiento hacia Dios también. Seguir es estar en movimiento y seguir es estar en movimiento hacia Dios. ¿Por qué lo digo? Porque estos tres atributos de nuestro carácter, y recuerden, estamos hablando del carácter, es decir, la justicia, la piedad y la fe, son atributos que tienen que ver con Dios. Dios y yo, ¿sí? Entonces, hablemos primero de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es lo recto. La justicia es lo recto. Y ahí tienen Hechos, capítulo 13, versículo 10, que nos da una idea bastante clara. Y está hablando de Simón. Una vez más, lo mencionamos hace un mes, este mago que quería comprar el don del Espíritu Santo con plata. Miren lo que le dice Pablo. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, y pilas, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Él era enemigo de la justicia, no era una persona recta en los caminos de Dios. Entonces, la justicia tiene que ver con la rectitud, ni para la defensa ni para la fiscalía.
Así es, todos los que estudian jurisprudencia, que estudian la justicia, estudian derecho. Derecho. Porque eso es la justicia, ser recto, ser derecho. Pero también significa una decisión judicial, un veredicto, ¿sí? La decisión de un juez. Y vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 25, un pasaje tan conocido, Romanos, capítulo 3, versículos 22 al 25. Vamos a leerlo. Y voy a leer desde el 21 para que tengamos bien el contexto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y les muestro, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, y lo combino y ahorita explico. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se cumplió en mí, se satisfizo cuando yo acepté a Jesucristo. Y Jesucristo a su vez satisfizo la justicia de Dios muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él me reemplazó. Entonces yo tomo la justicia de Jesús como si fuera mía, como si yo hubiera pagado, y yo soy justificado, declarado justo, recto. Y les muestro aquí estos pasajes de Hechos donde en 3 oportunidades se menciona que Jesús es el justo, porque Él nunca pecó. Y además de esto fue el que me justificó. En Él se cumplió este veredicto judicial, y cuando yo lo acepto, y entonces yo me vuelvo una persona recta, como si nunca hubiera pecado. Esto es un llamamiento a la rectitud, a la santidad. Entonces, cuando habla de seguir la justicia, está hablando de ser limpio, de ser recto, de ser derecho, de no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Y es algo que tengo que estar haciendo permanentemente en mi vida. ¿Eres justo? ¿Eres limpio? ¿O admites el pecado en tu vida? Mentiras piadosas, miradas furtivas, resentimientos justificados, porque uy, qué marranadón el que me hicieron. Y entonces eso no tiene perdón de Dios. Y entonces perdono, pero no olvido. Y atrasas la obra de Dios en tu vida. Pero también volvamos a Timoteo. Y pongamos la cinta ahí, no la he puesto. Porque también habla de la piedad. Y esta palabra sí que la hemos estudiado, pero quiero darle hoy un enfoque diferente. Eusebeia, correcta devoción a Dios. Pero ¿qué significa exactamente? Es honrar bien a Dios. Y este pasaje de Malaquías nos muestra muy bien qué significa. Capítulo 1, versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ok, muy bien, es darle a Dios el lugar que se merece en mi vida, porque dice, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, si Dios es mi Dios, pues Él tiene que ocupar un lugar de honor en mi vida. Y miren también este pasaje en Marcos, capítulo 7, versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, está hablando Jesús aquí de la religiosidad. Y la religiosidad es una incorrecta devoción a Dios, porque se refiere a lo externo, a lo pomposo, a lo demostrativo, a lo ceremonioso. Entonces el religioso honra a Dios de labios para afuera, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo lo honre, que yo lo ponga
en el primer lugar. Pero también la piedad significa una buena relación con Dios. ¿Sí? En esta relación con Dios yo me relajo en su presencia, yo disfruto de su amor y lo acepto. Entonces vamos a leer Cantar de los Cantares capítulo 2 versículos 3 al 5. Dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y escuchen: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Y piensa en el devocional, un banquete de amor. Dios te alimenta con su palabra, mostrándote su amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Entonces, después de estar justificado por Dios, es decir, considerado inocente, tú puedes tener una relación con Dios, donde tú le hablas a través de la oración y Dios te habla a través de su palabra. Pero el propósito es que estés tranquilo, que te relajes, que aceptes el amor de Dios y que lo disfrutes. Es esa amistad de la que hablamos, ¿no? Y es algo lo que tienes que seguir, la piedad, una correcta relación con Dios. Y aquí hay, dos aplicaciones. Das el lugar a Dios en tu vida que Él se merece, es decir, el primer lugar. Bueno, ¿qué significa esto? Que lo primero en tu día debería ser Dios. Tú le entregas a Él tu tiempo, tus recursos, poniéndolo a Él en el primer lugar. Cada decisión que tomas, cada paso que das en tu vida, cada compra, la consultas con Dios y lo pones a Él en el primer lugar. Segundo, ¿cómo son tus devocionales? Entonces, ojalá pudieras leer nuevamente Cantar de los Cantares del 2, 3 al 5 y darte cuenta de que es un tiempo de relax. Es un tiempo donde tú estás tranquilo y lo disfrutas y Dios te alimenta, un verdadero banquete de amor. Y la pregunta es: ¿hace cuánto que no te emocionas leyendo la Biblia, recibiendo esos mensajes de Dios? Y tienes un devocional o unos devocionales formales. O sea, es un tiempo para orar y leer la Biblia, pero saliste de lo mismo. Saliste igual que como entraste. Ahora, también hay personas que todavía están pensando que le están haciendo un favor a Dios, leyendo la Biblia, que tú le estás dando algo a Dios. No, momentico, siéntate ahí, que Dios tiene algo para ti. En esa relación es el que predomina. Eso es una correcta devoción a Dios, una buena relación con Dios. Pero también habla Timoteo de la fe, justicia, la piedad, la fe, una palabra muy nombrada en la Biblia, 234 veces para ser exactos, 230 veces en el Nuevo Testamento. ¿Pero qué significa? Lo primero es el camino de Dios, el Evangelio, y está muy claro. Vamos a leer Hechos 14:22, y dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y pilas, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es el camino de Dios, pero también es el Evangelio, como lo enseña Romanos 10, 8 al 10, un pasaje tan conocido. Pero la fe es el Evangelio, y aquí se los voy a comprobar. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usamos este pasaje para compartir el Evangelio y para invitar o desafiar a una persona a que acepte al Señor Jesucristo. Pero este es el Evangelio y esta es la palabra de fe que predicamos. Pero también fe, como lo entendemos, es creerle a Dios, es seguridad, es convicción. Y vamos al libro de la fe y particularmente al capítulo de la fe por excelencia en la Biblia, Hebreos 11. Hebreos capítulo 11 lo vamos a leer directamente de la Biblia. Estamos muy cerquita de prácticamente segunda de Timoteo. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces,
¿Fe en qué? Miren, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque, escuchen, creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, en la medida en que voy leyendo la Biblia, en la medida en que voy conociendo a Dios, voy criando convicciones, cosas que son ciertas en mí. Yo estoy seguro de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Lo he vivido. Ya no tengo ninguna duda al respecto. De hecho, es lo que significa la palabra, la sustancia. Yo he comprobado a Dios. Lo he comprobado. Entonces, pues necesitamos algunas convicciones básicas. Espero que no estés dudando de el amor de Dios, de su existencia. Pero hay otras, digamos, más alticas. Por ejemplo, tú estás convencido de que valió la pena dejar el mundo, y como te dije ahorita, o todavía tienes nostalgia del mundo, que valió la pena dejar el pecado, que fue una buena decisión. Es decir, estás convencido y eso significa que vas para adelante. ¿Tienes la convicción de que es Dios quien te provee lo material o es la empresa? Bueno, ¿eso cómo se manifiesta? ¿Tienes miedo que te voten? ¿O crees que Coca-Cola o la empresa para la que trabajes, por más grande y transnacional que sea, es la que te da el sustento? ¿O realmente, sinceramente, crees que es Dios? Y bueno, y estas empresas grandes son las que a menos les duele liquidar 1,000, 2,000. Pero si te quedaras sin trabajo, ¿te asustarías? Y te voy contando algo. El que te ha dado el sustento no ha sido Coca-Cola, ha sido Dios. Pero tal vez la convicción más importante para los que hemos crecido un poco más en la fe es: estás convencido de que ha valido la pena dejarlo todo por el Señor, inclusive trabajar menos, dejar de ganar plata por ir a las misiones, por seguir al Señor y su misión. Y estás convencido de que Dios te va a sostener en todo sentido, en lo emocional, en lo económico, en lo matrimonial, porque te has entregado a su misión. Necesitamos convicciones y necesitamos seguir en las convicciones, crecer en ellas. Pero finalmente, como último punto, seguir es estar en movimiento hacia los hombres. Volvamos a Timoteo, porque habla de la justicia, la piedad y la fe, pero también habla del amor, la paciencia y la mansedumbre. Estos son atributos de mi carácter que se relacionan principalmente con los hombres, con los seres humanos, principalmente digo. Y el primero es el amor, también una palabra súper conocida, y la palabra es ágape, la conocemos, y significa este amor incondicional de Dios, unilateral, unidireccional, deliberado, voluntario, con que Dios nos ha amado, porque de tal manera amó. Ahí está la conjugación: Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para la salvación. Y Romanos 5:8 también dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así se expresó este amor unilateral, unidireccional de Dios. Pero interesantemente, la mayoría de las veces que la palabra aparece en el Nuevo Testamento es para hablar del amor de hombres hacia hombres, en el buen sentido. Por supuesto, no faltará el mal pensado. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amor hacia hombres. Y este es un amor que es la motivación para la predicación del Evangelio. Es el amor que nos empuja a hablar de él. Vamos a 2 Corintios 5, 14, 15 y el 18 y 20. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos espicha, nos presiona, nos empuja, pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces es el amor de Dios el que me empuja a renunciar a mí mismo. ¿Cómo? 18 y 20. 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, amor. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, pero porque el amor de Cristo nos constriñe y es la máxima expresión que yo puedo tener en mi amor hacia las personas que no lo tienen a Él, que no son salvos. Pero este amor es también la motivación para relacionarme con mis hermanos en la fe, y les voy a mostrar ahí 3 pasajes. Vamos a mirarlos para comprobarles esto, una cosa que Jesús ordenó. 1 Pedro 4:8 dice: y ante todo, primero que todo, antes que nada, tened entre vosotros ferviente amor, efervescente, hirviente, es lo que significa. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Juan 13:35, hablándoles de Jesús que les comentaba ahorita: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Milagros? ¿Maravillas? No, amor. Y 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Crecer y abundar en amor, también está en Efesios 4:16. La edificación tiene que ver con el amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es la misma palabra en todos los pasajes. Entonces estamos hablando de amar con el amor de Dios al inconverso para salvación. Y estamos hablando de amar al hermano con el amor de Dios para la edificación. Pero sigue nuestro pasaje. Habla de la paciencia hacia los hombres también. Bueno, es un atributo clave en la vida cristiana, porque así como en la vida las circunstancias o las metas o las cosas que deseamos no se dan de una manera natural. A veces es difícil, ¿no? Significa perseverancia, constancia, resistencia, y también se refiere a las circunstancias adversas y a las tribulaciones. Pero también lo menciona hacia los hombres, tener paciencia en estas circunstancias adversas, en estas tribulaciones, pero también tener paciencia con los hombres. Y tiene que ver con esta espera sosegada, en esta espera tranquila, sin desesperarme, mientras yo veo el desenlace de la voluntad de Dios. Entonces, para las circunstancias de la vida, ahí está Romanos capítulo 5, versículo 3, también muy conocido. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces les decía, se trata de esta espera tranquila, sosegada, sin desesperarme ante los eventos adversos de la cotidianidad. Y el fundamento de esta espera tranquila es que yo sé que Dios está en control de las circunstancias. Número 1, pero también estoy seguro, tengo la convicción de sus buenas intenciones, pero también paciencia para con los hombres. Con los hombres también pasa lo mismo que con las circunstancias, no son ideales, no todo el mundo te va a caer bien. Hay gente con la que tú tienes empatía química y otros a los que debes tenerles paciencia. Vamos a 2 Timoteo, una paginita adelante, capítulo 2, versículo 24. Y no pierdan a quién está dirigido, porque dice: porque el siervo del Señor, el hombre de Dios, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí está la paciencia. Entonces, pues habrá personas que no te caen bien, que te sacan la piedra, que hacen cosas que no te gustan. Entonces tienes que aguantarlos, esperarlos sosegadamente, soportar sus defectos, sufrirlos. Y en cuanto a estos hombres, hay personas no salvas y hay salvos. Hablando de los no salvos, nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 2, para que se muestre, hablando del sumo sacerdote, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado
de debilidad. Esperamos al que no tiene a Cristo, sosegadamente, tranquilamente, lo sufrimos su ignorancia, sufrimos el hecho de que Él no entiende que necesita a Cristo, por más afán que tengamos de que Él lo reciba, hasta que lo entienda y llegue a la salvación. Pero también a los hermanos, tenemos esta paciencia con ellos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahí Pablo estaba defendiendo su apostolado y está teniendo paciencia con estas personas que lo estaban criticando, que lo estaban cuestionando. Y él dice: mire, yo les demostré tal vez en un tiempo largo que efectivamente soy un apóstol de Dios. Y Tito, capítulo 2, versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces esperamos sosegadamente a que los hermanos crezcan, maduren y no hagan cosas de niño, y los aguantamos. También está Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y voy a mencionarlo más adelante, pero obviamente la paciencia es una expresión de amor, del amor ágape, del amor de Dios que está en nuestros corazones. Pero también Timoteo habla de la mansedumbre, amor, paciencia y mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con ser humilde. Ser humilde, 2 Corintios 10. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. Y ahí está la definición o la relación bíblica entre humildad y mansedumbre. Pero vamos a ver qué es más. Versículo 1. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo equipara la humildad con la mansedumbre, y en el versículo 8 dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces aquí Pablo está recibiendo directamente ataques, está siendo atacado por los corintios, y él actúa con mansedumbre y con humildad. Pero les decía, es más que ser humilde. De hecho, la mansedumbre nace, se origina de la humildad, pero es recibir con dulzura, con suavidad, las circunstancias que Dios tenga para mí, y también las circunstancias que los hombres provoquen en mí. Es no chistar, es no protestar. Y entonces hay dos ejemplos en la Biblia. Obviamente el primero es el de Jesús. Jesús fue manso. Mateo 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces no es lo mismo manso que humilde. Aquí se comprueba. Él toleró trompadas. Yo no sé si algún día te zamparon una trompada, pero él sufrió muchas, y eso fue lo menos que sufrió: látigo, burla, escarnio con los soldados, con los judíos en la cruz. Pero no contestó nada, fue manso, porque sabía que era la voluntad de Dios y tenía claro el propósito, la salvación de nuestras almas. Y el otro ejemplo es Moisés. También se refiere la Biblia a él como un hombre manso. Vamos a Números, capítulo, está aquí en la pantalla, 12:3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aguantó al pueblo de Israel, su idolatría, los ataques personales a su autoridad, al encargo que Dios le había dado, y lo aguantó todo con humildad y con interés por el pueblo, sabiendo que su meta era cumplir el propósito de Dios de entrarlos en la tierra prometida. Y tú me puedes decir: oye, Rafa, pero en los 3 atributos que tienen que ver con Dios hiciste aplicaciones uno por uno. Aquí no. Bueno, porque es que están conectados. ¿Sí? Dios habla de que yo debo seguir
el amor. Y en esta aplicación es el amor hacia los hombres. Y entonces la paciencia y la mansedumbre son una expresión del amor hacia los hombres, salvos y no salvos. Entonces lo primero que yo te pregunto es si el amor de Dios, el amor ágape, está en tu corazón. Está en tu corazón. Es en lo que tú te mueves, en lo que respiras. O estás embebido en tus propios intereses, en tus metas, y no te importan las personas. No te importa tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. No hay un amor. Ahora, recuerda, este es un amor voluntario, deliberado. Si yo voy a ese vecino a compartirle Cristo, Dios va a poner en mí la emoción, el dolor, ese deseo por Él. Pero tal vez te importe en un pepino. Entonces te hace falta cultivar este atributo de tu carácter. Y este amor también se expresa en la paciencia y en la mansedumbre que tenemos hacia las personas no salvas. Entonces, ¿has tenido paciencia con tu familia? ¿O ya les leíste el Apocalipsis y todas las plagas que les van a caer por no creer en Él? ¿Has soportado su ignorancia? ¿Has esperado sosegadamente a que Dios los salve? Y no has respondido tampoco, hablando de la mansedumbre, a sus ofensas, porque a veces lo tomamos personal, ¿cierto? Pero cuando atacaron a Moisés, Dios le dice, mira, no es a ti al que te están atacando, es a mí, a Dios. ¿Entiendes que ellos son marionetas del diablo? Paciencia y mansedumbre como una expresión del amor de Dios. ¿Defiendes tus razonamientos, tus derechos con ellos, o simplemente agachas la cabeza y les muestras el amor de Dios a través de la mansedumbre? Mira, todo lo que Jesús aguantó por ti, no chistó, por el perdón de tus pecados, y mira dónde estás hoy. Pero también hacia los hermanos, amor expresado en paciencia y en mansedumbre. Y bueno, tenemos los hermanos recién convertidos y hacen cosas que hacen los bebés, hacen popó, orinan, comen y duermen. Y así es un bebé en Cristo. Hacen cosas que a veces tal vez te saquen la piedra, pero ¿qué haces tú? ¿Los juzgas? ¿O simplemente entiendes que ellos están en ese proceso de crecimiento y les tienes paciencia? Y aún cuando te atacan, no respondes. ¿Cuántas veces has considerado una actitud del pastor como un ataque personal, o de algún hermano que Magnolia no me saludó, ¿será que tiene algo contra mí? Y vas creando un resentimiento tonto ahí en tu corazón. Eres paranoico, y le hablo más a las mujeres, paranoico porque no te saludaron, entonces te creaste ahí un video, una película en tu mente en la que te estás alejando. ¿Has considerado dejar de crecer y aún la iglesia por una ofensa? No es el plan de Dios. Terminando, seguir es lo contrario de huir, como vemos en el versículo. Cuando huyo, el objeto está detrás mío. Cuando sigo, el objeto está delante de mí. Entonces, seguir transmite la idea de no quedarme quieto, transmite la idea de ir detrás de un objetivo, y en este caso son atributos de mi carácter. Y seguir transmite también la idea de practicarlos, de estar en ellos, de vivirlos. Y sigo en mi carrera con 3 atributos de mi carácter que tienen que ver con Dios, en mi relación con Dios. La justicia, ser limpio en la práctica. La piedad, una buena relación con Dios, honrarlo como Él se lo merece. Y la fe, convicciones. Yo estoy aquí, y yo sé que Dios me va a sostener, y yo sé que esto vale la pena, y yo voy a entregar mi vida por Jesucristo y por su misión. Pero también voy a cultivar estos atributos de mi carácter que tienen que ver con los hermanos y con las personas no convertidas. El amor expresado a través de la paciencia y de la mansedumbre, todos dirigidos a la salvación de los inconversos y a la edificación de la iglesia. Ahora, quiero volver al comienzo. Lo que está en juego es la supervivencia de la iglesia. Y
Esta supervivencia se dará en la medida en que yo cultivo en mi carácter estos atributos. Por eso Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue estas. Porque el contexto, una vez más, es la desviación, es la apostasía. Si yo sigo en este empeño, la iglesia como cuerpo sobrevivirá, prevalecerá. Si yo ceso, la iglesia morirá. Y pilas, la Biblia dice, desaparecerá, como muchas iglesias. Qué pesar, qué dolor. Yo siento un dolor en el alma cuando escucho que iglesias se han cerrado y las ovejas, como dice la Biblia, fueron dispersadas. Ahora, si tú no tienes a Cristo, quiero decirte que tú has sido beneficiario de la paciencia y de la mansedumbre de Dios como fruto de su amor, como resultado, como expresión de su amor. Dios te ama y Dios te ha aguantado, Dios te ha tenido paciencia y Dios ha sido manso contigo, porque probablemente te has rebelado contra Él y hasta lo has desafiado, pero Dios te ama y su Hijo vino aquí a la tierra para pagar, como aprendíamos, por lo que tú le debías: muerte eterna, separación de Él. Tú puedes aceptar a Jesucristo como tu Salvador por medio de la fe, y te lo quiero explicar en este video que viene a continuación. Te lo ruego, 6 minutos y medio, 7 máximo, donde tú vas a entender cómo puedes llegar a tener una relación personal con Dios. Y en un mes vamos a estar hablando del siguiente paso. El siguiente paso es guerra, pelea, la buena batalla. Dice ahí en Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Entonces vamos a ver que estamos en una guerra, en una batalla, y ese es el siguiente paso en esta ruta de la rectitud, en esta ruta del hombre de Dios. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu mensaje, Señor, gracias por tu palabra que llena nuestras almas, que nos abriga, que nos da certeza, que nos da seguridad, que nos da convicción, Señor. Gracias por permitirnos estar en tus caminos, Señor. Gracias por guardarnos, por protegernos siempre, por darnos lo que necesitamos. Gracias por convencernos, Señor, de que nada vale la pena aparte de ti, de tu misión. Guárdanos, Señor, y úsanos, Señor, y transforma nuestro interior, nuestro carácter, nuestra alma, para que estemos delante de ti limpios, Señor, para que disfrutemos de tu presencia y para que cada día tengamos más convicciones en nuestra vida, para amar a la gente, a los que te tienen y a los que no te tienen, teniendo paciencia con ellos y también, Señor, aún soportando sus ataques. Te entrego a mis hermanos, Señor, te entrego mi propia vida y te entrego el resto de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Soy médico y necesito sabiduría para aliviar el dolor de los pacientes. Soy mamá y mi mayor necesidad es que mis hijos tengan salud. Hola, soy un niño y mi mayor necesidad es que a mi familia no le pase nada malo. Mi necesidad es valentía para poder superar las pruebas que estoy pasando y superar también las que vendrán. Soy joven y mi mayor necesidad es tomar decisiones con inteligencia respecto a mi futuro. Soy desempleado y mi mayor necesidad es el sustento para mi familia. Yo tengo trabajo, pero mi mayor necesidad es tener salud para poder trabajar. Mi necesidad como joven es llegar a ser exitoso. Soy papá y mi necesidad es tener sabiduría y recursos necesarios para criar y levantar mis hijos. Todos tenemos necesidades. La mía hoy es tener a mis hijas cerca.